hoy este encuentro, este webinar, que vamos a hablar de cómo optimizar los tiempos y los costos en los procesos de selección de perfiles de alta rotación. Hoy me acompañan aquí conmigo Fabio, founder de Workon, y Miguel Gómez, developer de Alquimetrix. ¿Cómo andan, Fabio, Miguel? Un gusto que estén acá. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí compartiendo este webinar con la gente amiga de Alchemy. Fede, Fabio, muchas gracias por el espacio. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de, Fabio, ¿querés contar qué son los recursos humanos y por qué son el eje central de las empresas hoy en día o de las organizaciones? Bueno, a ver, está bueno empezar por algo bien general y después nos vamos metiendo en lo particular que nos une hoy en este webinar. La verdad que cuando doy charlas de recursos humanos siempre trato de revalorizar, ¿no? Que los recursos humanos en realidad no es un área, son todas las personas de una compañía, ¿no? Las empresas no son sus logos, sus marcas, sus edificios, sino que son la gente que se comunica todos los días, ¿sí? Esa gente es indispensable y es una parte vital porque es la que puede destruir o impulsar una organización. Por lo tanto, cuando hablamos de recursos humanos tenemos que pensar en todos, más allá de sus jerarquías, más allá de sus edades, sus géneros. Y bajando un poquito de ese concepto, creo que también es importante, y esto pasa mucho en las pymes, ¿no? Donde no hay una diferencia entre lo que es la función de recursos humanos de lo que es la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. La función de recursos humanos es un área que hace políticas, que hace normas, ¿sí? Y esas políticas y esas normas se generan servicios de recursos humanos que están a disposición de los líderes de una empresa. Ellos son los verdaderos gerentes de recursos humanos de su gente. Entonces, separar función de gestión de recursos humanos es indispensable. En las grandes empresas está muy bien separado, pero nosotros de que estamos con Workon, que estamos con muchas pymes, inclusive empresas familiares, pequeños comercios o profesionales, que tienen variables de recursos humanos, muchas veces lideradas por los propios dueños, ¿no? Y está bueno cuando pueden separar estos dos conceptos. No es lo mismo tener a una persona que piensa en recursos humanos a alguien que gestione a sus equipos con esas normas y procedimientos de recursos humanos. Yo creo que cuando una compañía, más allá de su tamaño, le da identidad a esta diferencia de estos dos conceptos, la función se eleva, ¿sí? En cuanto a su valor estratégico y su peso estratégico dentro de la toma de decisiones de todos los días. No sé, Miguel, ¿qué pensás? Sí, justamente comentaste algo, Fabio, bien interesante, que en cuanto a empresas grandes o corporaciones está bien definido cada una de estas áreas. Entendemos que desde un apartado un poco más lindo y filosófico, el área de recursos humanos se encarga un poco de transformar las experiencias de estos colaboradores dentro de la empresa, de construir estos puentes entre colaboradores, entre otras áreas, y de humanizar ese trabajo. Entonces, tenemos cuestiones bien definidas, que en empresas grandes existen perfiles para cada una de estas áreas, pero está el reto en estas pymes, bien dijiste, comienza esto con los gerentes, con los CEO, después se va ampliando a un área que me ha pasado a veces, yo soy del área de recursos humanos y es una sola persona, y esa sola persona tiene que abarcar absolutamente todos estos aspectos, y es por ahí donde tenemos que darle la visión, donde tenemos que ser un poco más empáticos al entender el trabajo y todo el empuje que hacen desde las áreas, o si es un solo referente de recursos humanos, para traccionar internamente esta integración de los colaboradores. Sí, Perfecto. totalmente. Creo que hay un gran desafío en lo que es profesionalizar las áreas de recursos humanos, sobre todo de las pymes que por ahí vienen de personas que las fueron fundando como pudieron y vienen luego los hijos, los nietos a profesionalizar y jerarquizar estas áreas. Y esto me lleva a dar el pie para preguntarte, Fabio, que
qué es WorkOn y cómo nació o qué desafíos se propusieron resolver a la hora del nacimiento de WorkOn. Bueno, sí, siguiendo en sintonía con lo que hablábamos recién de la función y la gestión, hay muchos procesos o variables de recursos humanos que desde nuestra experiencia como fundadores de la app WorkOn, encontramos en el mercado y en la sociedad una oportunidad, ¿no? Y la transformamos en un negocio, ¿sí? La transformamos en una app tecnológica. Cuando hablo de la oportunidad, nosotros veíamos dentro de los procesos de selección, no solamente de las pequeñas empresas, sino también de las grandes corporaciones y actualmente también en algunos entes gubernamentales, que había procesos de selección de personal muy costosos y que demandaban muchísimo tiempo, con altos costos de oportunidad para esos selectores o las empresas que estaban requiriendo un nuevo recurso o la reposición de un recurso que se fue. Esos altos tiempos y costos de selección se le sumaron también un aspecto social. Nosotros nos definimos como una app social con impacto social, porque también veíamos que había mucho costo y mucho tiempo, pero de traslado de las personas, de los trabajadores hacia sus trabajos. Así que unimos esas dos necesidades de tiempos y de costos, unos tiempos y costos de selección de empresas y otros tiempos y costos de traslados de la gente. Le pusimos tecnología de geolocalización, le pusimos un mapa. En ese mapa, el que busca trabajo y el que da trabajo se encuentran, se eligen, se contactan, se contratan y se valoran. Todo dentro de ese mapa de geolocalización customizable a cuadras. ¿Y qué provocamos? Provocamos algo de mucho impacto, no solamente en la calidad de vida del trabajador, que ahora trabaja cerca de su casa y se ahorra un montón de tiempo y costo de traslado, que se lo dedica a estar con sus afectos, a descansar, a estudiar, sino también generamos impacto en los indicadores de negocio de muchas empresas que al contratar vecinos ahora les bajó abruptamente la rotación de personal porque el que vive cerca de su trabajo no se va. Le mejoró la puntualidad y el presentismo porque el que vive cerca de su trabajo no falta y no llega tarde. Pero además, como llega de mejor humor porque no está 2 horas arriba de un transporte público, lo que generó es que mejora el clima laboral de esa organización y atiende mejor al cliente. Así que WorkOn a grandes rasgos es una app de empleos que tiene como protagonista un mapa en donde empresas y ciudadanos se conectan, uno mejora su calidad de vida y otro mejora sus indicadores de negocio. Obviamente no es para todos los rubros, aquellos que tienen la suerte de tener teletrabajo, no es necesario la cercanía, pero ahora que estamos volviendo a la presencialidad cada vez más, ¿sí? Y para aquellas tareas que son obligatoriamente presenciales, como es la gastronomía, como es la moda, los shopping, seguridad, limpieza, supermercados, estaciones de servicio, para todas esas tareas, trabajar cerca de casa es una felicidad instantánea y contratar vecinos es tener negocios más rentables. Así que un poco de eso se trata WorkOn, que relacionado con lo que hablábamos antes, es una consecuencia, ¿sí?, de haber detectado dentro de las organizaciones una necesidad, ¿sí?, urgente de que el mercado salga a ofrecerles una solución tecnológica. Miguel, ahí te hago una consulta. ¿Cómo se integra Alchemy a este proceso de selección de WorkOn con Alchimetrix? ¿Cuál es la sinergia que se produce? Vale, buenísimo. Creo que coincidimos en muchos aspectos de lo que venía comentando Fabio. Por lo menos del lado de Alchimetrix buscamos democratizar las oportunidades laborales y por ahí sí buscamos democratizar estas oportunidades y de alguna manera se hace esta conexión de estos vecinos, de estos locales con, bueno, estos negocios, bien los comentó Fabio. Creo que el margen de ausentismo o de esta alta rotación siempre va a disminuir.
¿Cómo puede intervenir de alguna manera Alchemy a través de Alchimetrics? Bueno, disponibilizamos el catálogo de test. En base a este catálogo, los postulantes participantes completan en su mayoría algún test conductual que por lo menos permita a estas empresas amigas tener una visión y constatar no solamente estas cuestiones y más operativas de qué tan cerca o lo que comentaba Fabio, sino que, ok, sí puede hacer match con quizás la cultura dentro de mi empresa, con el equipo que ya viene armado, y ahí hacemos check en todos los aspectos necesarios. Entonces, por ahí podemos intervenir, o mejor dicho, ya lo venimos haciendo, para que toda persona que pase por WorkOn y después llegue a cualquier empresa, tenga la certeza de, por lo menos en un aspecto conductual, ese candidato va a ser match con su cultura. Para nosotros, Fede, la unión de WorkOn con Alchemy es estratégica. Los primeros pasos de WorkOn en el mercado nos dio una respuesta de que era necesario, como decía Miguel recién, de generar un match. WorkOn, algunos nos cargan, nos dicen que parece un Tinder laboral, porque cuando la empresa genera una búsqueda y selecciona un candidato, al candidato le llega una solicitud de entrevista, la cual puede descartar si no le gusta o aceptar. Cuando acepta, al selector le llegan los datos de contacto, pero también le llega la posibilidad de visualizar su test psicotécnico. ¿Cómo logramos esto? A partir de la integración con Alchemy. ¿Por qué de manera instantánea logra tener el selector un test psicotécnico del candidato? Porque todos los candidatos, todos los trabajadores o ciudadanos que se registran en WorkOn, dentro del proceso de registración, tienen un test, ¿sí?, como parte del proceso, y desde la responsabilidad social empresaria que tenemos con Alchemy y WorkOn, le devolvemos a ese ciudadano de manera gratuita una reseña sobre su personalidad, sobre cuáles son los puestos idóneos acorde a su personalidad. Ese test que se hace el ciudadano cuando se registra, se transforma en un test psicotécnico a disposición del selector para que pueda visualizar antes o después de la entrevista con el candidato. ¿Qué logramos con esto? Mucha velocidad en el proceso de selección, que era esa oportunidad que les comenté antes sobre los costos y los tiempos de selección. Antes de WorkOn, un selector, cuando tenía que hacer una búsqueda, ya sea porque tiene una consultora de recursos humanos, porque es parte de un equipo de recursos humanos, ante el pedido de un gerente o de la línea, como se le dice, de un recurso, el selector empezaba a generar búsquedas, ¿sí?, a hacer campañas para que la gente se postule, y una vez que tenía a los mejores candidatos, se los da a la línea para que los entreviste. Si a la línea o al gerente le gusta un candidato, digamos que está el elegido, se lo manda a hacer un test psicotécnico que tradicionalmente demora 2 o 3, 4, hasta una semana si es un psicotécnico presencial. Hoy con WorkOn la oportunidad que tienen los selectores a partir de esta unión con Alchemy es que en el momento en que yo hago el match, o sea, los 5 minutos que lo seleccioné, o sea, los 10 minutos que generé la búsqueda, estamos hablando de 15 minutos, yo ya puedo tener el test psicotécnico del candidato de manera instantánea dentro de la aplicación. Y eso genera muchísimo valor en los procesos de selección, sobre todo los de altísima rotación, porque hay mucha urgencia de reposición. Te doy un ejemplo clásico, ¿sí? Un gerente de restaurante o un gerente de un supermercado que abre la persiana para la atención al público y le faltó el cajero. Sabe que ese día o esa semana va a perder plata, dinero, cliente y salud. Bueno, ahora tiene WorkOn con Alchemy. ¿Qué hace? Genera la búsqueda. Por el mapa de geolocalización, a 2 cuadras seguramente encuentra a Cachito, que es cajero, está sin trabajo, lo selecciona, a Cachito le llegan múltiples, ¿sí?, mensajes para que acepte esa solicitud, y si la acepta, Cachito está a 2 cuadras, o sea que en 5 minutos puede estar dentro del local para empezar a trabajar, ¿sí? Luego se le hace
obviamente la parte legal de contratación antes de que empiece, pero todo ese proceso que antes demoraba mínimo una semana, hoy con Workon y Alchemy lo resolvés en la mañana. Y ese es el valor que estamos generando con Workon y a partir de esta integración con Alchemy a todos los procesos de selección. Y es interesante, Fabio, eso que comentas, porque puede surgir la consulta de, ok, tengo que incorporar a un cajero en mi negocio, en mi organización, pero surge el, ok, pero que sea tan rápido, que haga el match, que venga, me preocupa si no puedo chequear algún tipo de antecedente, o cómo puedo tener esa confianza. Y es ahí también donde este reporte que ya previamente el participante ha generado a través de nuestros test, indica cuestiones asociadas a cómo se comporta, cuestiones de ética laboral, también cuestiones situacionales. Entonces, te da esa seguridad de que hoy necesitas el cajero y no puedes esperar una semana, buscas en Workon, a los 2-3 días ya lo puedes incorporar con la confianza de que va a rendir y que va a cumplir en las labores que les corresponden. Totalmente, totalmente. Y esa era la necesidad del mercado que detectamos cuando fundamos Workon. Había procesos de selección demasiado largos para urgencias. Imagínate que sea un vendedor. Cada día que perdés es un día menos de ventas. Que tardes 15 días o que tardes una mañana, hay un impacto en los indicadores de negocio muy importante. Por eso nuestros servicios de poder darle la posibilidad a ese selector de que consiga los recursos idóneos, no solamente que estén en on, sino que además estén cercas y que además tengan el test psicotécnico como para evaluar si es el candidato idóneo, hace que ese gran problema de tiempos y costos de selección los estemos resolviendo. Bien, bien. Ahí, Fabio, te quería hacer una consulta y es cómo por ahí hace una persona, en la época por ahí de mis bisabuelos, existían las personas que eran analfabetas en cuanto a leer y escribir. Hoy en día existen muchos analfabetos digitales y por ahí en perfiles de alta rotación se busca gente que no está necesariamente preparada para poder registrarse o manejar una app o no tiene tantos conocimientos. ¿Cómo es la interfaz de Workon y qué facilidad tienen estas personas para poder integrarse? Porque una cosa es el empleador y otra cosa es el colaborador que por ahí no sabe cómo llegar a Workon y cómo poder introducirse en este mercado laboral. Sí, a ver, primero que Workon es una app y hoy, más allá de los extractos sociales y de la formación que tengan los ciudadanos y de su nivel intelectual, hoy todos tienen un celular, muy pocos tienen laptop o computadora, pero todo el mundo tiene un celular y la mayoría de una gama media alta, ¿sí? Por lo tanto, descargarse una app ya es algo que, como dijo Miguel antes, me gustó la palabra democratizar. Yo creo que Workon democratiza el acceso al empleo también en ese aspecto. Una vez descargada la app, que es gratuita, ¿sí? Es 100% gratuita para el que busca trabajo, la app no te exige tener un currículum, no te exige cargar un currículum, que es un proceso largo que te manda datos, y si no tenés datos tenés que estar en Wi-Fi. La app es muy amena porque te va haciendo preguntas, principalmente de dónde vivís y qué sabés hacer. Con eso es suficiente para poder estar registrado en Workon y ya estar en on y visible en el mapa de geolocalización. Obviamente, para aquellos que tengan las habilidades o la capacidad intelectual de hacer la registración completa, pueden grabar un video currículum, pueden hacer el test de Alchemy, pueden también explicarnos en detalle toda su experiencia laboral y su formación, pero sabiendo de que tenemos muchos clientes, empresas que buscan perfiles de baja formación y de primer empleo y quizás con alguna limitación, ¿no? de intelecto, nuestra registración es muy amena, muy fácil, por lo tanto con eso nos aseguramos de que todos tengan las chances de trabajar cerca de sus hogares.
Buenísimo, porque ahí también hay ese desafío de que las personas también tienen miedo a equivocarse a la hora de registrarse o toda la incertidumbre que uno vive en un proceso de selección como empleado. Así que está buenísimo que tengan esa facilidad para poder inscribirse. No, y además, Fede, con esta reseña gratuita que le damos a los ciudadanos desde Alchemy, es una información muy valiosa. No es un test vocacional, pero es una reseña que te indica cuáles son los puestos a los cuales deberías postularte, te indica cuáles son tus fortalezas en cuanto a tu personalidad, y es muy necesario de que este público al que apuntamos nosotros, que es de base piramidal, de primer empleo, de gente joven o de bajos recursos, es muy importante que puedan leer esa reseña porque para la mayoría es la primera vez que leen algo similar. Así que nuestro compromiso también desde la responsabilidad social empresaria de poder ayudar a los ciudadanos a encontrar un trabajo ideal en esto de democratizar, como decía Miguel antes, ¿no? Eso me lleva en este mundo VICA, yo le llamo, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, a preguntarles cómo imaginan el futuro de trabajo para los sectores con alta rotación, teniendo en cuenta todos los cambios tecnológicos que se viven constantemente. En relación a esta pregunta, yo creo que con las nuevas generaciones que consumen contenido que tiene que ser muchísimo más rápido, muchísimo más ágil, creo que se adapta mucho a esta dinámica de Work on Alchemy en relación a, ok, estoy buscando una oportunidad, inclusive hoy estamos hablando de oportunidades iniciales, bases piramidales, puede trasladarse a otros rubros, otros perfiles, pero la idea es que toda esta transición no sea tan extensa, extenuante y a veces traumática para una persona que está buscando empleo, donde está envuelta en un proceso de selección con tantas instancias, tantos pasos, que como todo proceso al final puedes no quedar. Entonces ahí recae mucho también en la frustración, qué hago, qué hice bien o qué hice mal. Entonces, todo esto que vengo comentando es atado a, hagamos cuestiones que sean muchísimo más ágiles, inclusive que sean mucho más dinámicas, es decir, Workon es una app que se descargan, tienen distintas funcionalidades para poder vaciar su información. El test que pueden aplicar de Alchemy también es muy ágil, es situacional, y la data que les arroja es de fácil consumo, no solamente para el empleado interesado en incorporar a nuevos colaboradores, sino para este candidato que bien quizás no sabe bien dónde está parado hoy, cuáles pueden ser esas fortalezas o qué cuestiones tiene que mejorar. Esa misma información la va a poder consumir y por ahí va a poder hacer esos ajustes. Y quizás yo hoy apliqué para una posición, digo cualquier cosa, en una playa de estacionamiento, lo que sea, pero no, quizás yo soy más orientado a la atención al cliente, o quizás soy un poco más orientado a tareas y voy a estar detrás de cajas, sacando cuentas. Entonces, toda esa data se puede consumir y lo importante es hacer procesos ágiles y siempre con un feedback. Entonces, creo que las cosas deberían de ir por ese lado. Sí, coincido totalmente, Miguel. Yo creo que después de la pandemia hemos tenido un cambio cultural, ¿no? Durante la pandemia, y obviamente no alcanzan 2 o 3 años de pandemia para un cambio cultural. Llegó el teletrabajo, llegó la teleformación, llegó la telecompra, la telemedicina. No hay duda de que estamos en un cambio cultural, ahora con la inteligencia artificial. Tuvimos mucho tiempo encerrado, por lo tanto se valora más el tiempo, así que yo lo que me imagino, Fede, es que las personas están valorando mucho más su tiempo, porque ven que hay mucha gente teletrabajando, y en el caso del nicho nuestro, que es trabajo presencial, toda esa gente no puede teletrabajar, pero sí valora mucho más el tiempo, por eso
conseguir trabajo cerca de casa hoy es uno de los grandes motivos de expulsión de talento de una compañía. O sea, no solamente la gente se va porque le pagan poco o lo tratan mal, ahora también se va porque le queda lejos el trabajo, cosa que antes de la pandemia no estaba en discusión, todos teníamos que trasladarnos al trabajo. Bueno, ahora no, mucha gente teletrabaja, pero estos rubros de trabajo presencial también están valorando mucho el tiempo, y si bien son conscientes de que no pueden teletrabajar, sí pueden elegir trabajar cerca de su casa. Entonces, creo que ahí hay una tendencia que se ve cada vez más en las nuevas generaciones, que tenemos que estar atentos desde los dueños de empresa y desde las áreas de recursos humanos, en un mercado muy competitivo, donde hay mucha rotación, no solamente por esas tres cuestiones que son me pagan poco, me tratan mal o me queda lejos, sino hay un tema de curiosidad también de las nuevas generaciones que hoy te duran poco tiempo. O sea, 3 años hoy es mucho. El primer año aprenden, el segundo generan valor, el tercer año empiezan a buscar un cambio. O sea, tratar de derribar esa tendencia es un gran desafío para recursos humanos. Y en esto de la selección hay que empezar a fidelizar al empleado desde que lo estamos buscando. O sea, es muy importante la marca empleo dentro del barrio, dentro de la ciudad, desde el momento en que empiezo a reclutar candidatos. Ni que hablar el momento de la entrevista, ¿sí? Hay que dejar atrás algunas prácticas en donde la empresa buscaba y elegía, ¿sí? Hoy la elección es mutua y es importante que Recursos Humanos tenga un rol protagónico en esa transformación de cómo recluto, cómo entrevisto, cómo incorporo y cómo fidelizo. Ya no se usa más retención de talento, ¿sí? Es fidelización de talento, porque retener es como que lo estás agarrando, secuestrando. Hoy es fidelizar, y la fidelización empieza desde el momento del reclutamiento. Totalmente. Creo que hay que cambiar el mindset y ver al colaborador como un cliente interno, el cual uno tiene que valorar y fidelizar, como decías vos. Con respecto a todo esto de la inteligencia artificial y a estos nuevos desafíos que se vienen, ¿cómo conviven hoy lo humano con lo automatizado en los procesos de selección? Creo que ahí es muy interesante para desarrollar. Bueno, voy yo, Miguel, dale. Yo creo que bienvenido todo esto. O sea, yo escucho a veces que hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, seguramente sea la misma, o sean hijos de alguien que le tuvo miedo cuando apareció Internet, o cuando apareció el mail, o cuando apareció el celular. Obviamente, si se lo usa mal, tenemos un problema, pero siempre hay que mirarle la parte de la evolución y cómo eso impacta en nuestras formas de trabajar y en los trabajos en general. O sea, yo no creo que la inteligencia artificial deje sin trabajo a la gente. Para mí, el que no sepa usar inteligencia artificial puede perder su trabajo, pero el que aprenda a usar inteligencia artificial, yo creo que va a generar mucho más valor que antes en sus trabajos. Por la simple razón de lo que hablábamos cuando abrimos el webinar, porque somos personas, y las personas es lo más importante en una organización. Vos podés tener inteligencia artificial para que te prepare informes y te haga análisis, pero ¿y la emocionalidad? ¿Cómo hace la inteligencia artificial reemplazar la emocionalidad? ¿Sí? Esa parte emotiva que le ponemos a la conversación. Entonces, yo trataría de mirar toda esta revolución de la inteligencia artificial como algo positivo. Sí creo indispensable que los líderes, los empleados, los padres de familia, inculquemos a todos nuestros ámbitos sociales a descubrir y a usar inteligencia artificial, porque crece de una manera tan veloz que si nos quedamos atrás de esa evolución nos va a costar cada vez más, no solamente encontrar un trabajo, sino permanecer en el mismo, ¿sí? Así que tecnología y recursos humanos siempre van de la mano. Bueno, esta integración con Alchemy es la prueba fiel de que podemos hacer mucho entre tecnología y recursos humanos. Creo que los próximos pasos tienen que seguir esta tendencia de tratar de darle a los que eligen las personas para una compañía un servicio all inclusive, ¿sí? Nosotros con Alchemy dimos como
como iniciado un proceso de integración muy importante. Estamos lanzando junto con Alchemy el servicio con Gnosis, o sea, ese selector que además va a evaluar el perfil del candidato elegido en sus aspectos personales y de habilidades y de potencial. También va a poder ver una reseña de su salud financiera, porque como usamos el ejemplo antes, si voy a contratar un cajero y esa persona está con dificultades económicas, quizás no sea la mejor opción en esta instancia, ¿sí? Más allá del fundamento por el cual tienes problemas con la tarjeta, no juzgo eso, sino que para el puesto muchas veces no alcanza solamente con tener el test psicotécnico, sino que también estaría bueno tener esta reseña de riesgo crediticio como para tomar la decisión ideal. ¿A qué voy con esto? Esta oportunidad que encontramos de mejorar los tiempos y costos de selección, creo que la tecnología es un aliado, ¿sí?, para este propósito, y lo que empezó con Alchemy sigue con Gnosis. A fin de año seguiremos con el entrevistador de inteligencia artificial, que le va a permitir al selector hacer una entrevista sin que sea él, sino que sea un bot de inteligencia artificial y le devuelva un informe de entrevista con la misma o mejor calidad como si lo hubiera hecho él, para que esa decisión de incorporar al personal idóneo sea la correcta. Sí, total. Ahí, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada en cualquier ámbito, específicamente en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, lo que se busca es optimizar tiempos. Detrás de cualquier inteligencia siempre tiene que haber una persona que de alguna manera, digamos, la promptee, le dé los conceptos, la configure como queramos llamarlo, y que después pueda también consumir esa información que nos va a traer o que nos va a arrojar cualquier modelo entrenado. Particularmente creo que no montarse en esa ola que ya viene que hace 2, 3 años, puede afectar de manera negativa en cualquier ámbito. Desde Alchemy, a través de la integración con Workon, nosotros podemos medir o se puede medir cientos o miles de candidatos, participantes, colaboradores en cuestión de segundos. Entonces, ¿cómo no mirar con buenos ojos este tipo de situaciones que te permite optimizar, que te quita de alguna manera una carga que puede terminar siendo operativa para que puedas redirigir tus recursos intelectuales en actividades que puedan agregar más valor, que puedas humanizar otro tipo de interacciones que no lo vienes haciendo por justamente esta carga operativa? Entonces, la idea es pensarlo como una herramienta que me va a ayudar a optimizar, que me va a liberar tiempo para otros aspectos donde pueda agregar muchísimo más valor, que también, digamos, del otro lado, si lo vemos desde un proceso de selección, para el candidato o para este participante, sea lo más transparente posible este proceso y que no sea meramente una transacción donde, ok, voy a aplicar un trabajo o una oportunidad que surgió, voy a dedicar X tiempo, quede, no quede, sino que aplico, sé que tengo una respuesta inmediata con una devolución que me va a ayudar a crecer y que en base a eso, bueno, pueda avanzar a otras oportunidades. Pero sí o sí, hoy todo lo que tiene que ver en tecnología y sobre todo con estos modelos entrenados tiene que aparecer en cualquier ámbito. Y es sumamente importante lo que decís, Miguel, porque muchas veces hemos visto que sucede que una persona aplica a un empleo y estos procesos de selección tan largos, y a veces no se le, como decís vos, el tener la inmediatez de saber si entré o no entré, quedé o no quedé, te reduce toda esa incertidumbre y toda esa angustia que sufre la persona, que muchas veces en los procesos de selección tan largos, los seleccionadores se olvidan de avisarle a la persona que no entró, y la persona que no quedó en ese puesto laboral se queda esperando, y creo que ahí, desde el lado de la inteligencia artificial, es muy simple automatizar con un mensajito diciendo no entraste en este puesto, no te desalientes, seguí probando.
y creo que es fundamental, como retomando lo que decíamos antes, poner en el eje central a la persona. Con esto me doy pie a preguntarte, Fabio, con lo que veníamos hablando de cómo poder optimizar cuál es el candidato ideal dentro de WorkOn. ¿Cuál es la mejor manera de identificar a una persona que no busca la estabilidad laboral en tu compañía? Bueno, a ver, yo creo que ahí es una buena lectura del currículum, porque si vos ves un candidato que dura menos de un año en cada empresa, ahí ya lo estás identificando antes de tomarlo, ¿no? También, no solamente una buena lectura del currículum, sino también en el momento de la entrevista, ¿no? O sea, una pregunta profunda de por qué nos estás eligiendo, ¿no? Si te encontrás con una respuesta de porque siempre soñé trabajar con ustedes, bueno, ahí de alguna forma estás encontrando una persona que seguramente te dé estabilidad. Ahora, si te responde porque quiero ganar más plata, y también te está dando una señal de que si a las 2 semanas lo jantea a otra empresa y le ofrece un poco más, se va a ir, ¿no? Preguntas en la entrevista como ¿cómo te imaginás el corto y mediano plazo de tu vida laboral? Si te dice, y mira, la verdad que yo a fin de año me gustaría irme a trabajar a Estados Unidos, y bueno, estoy dando ejemplos extremos en donde se queda de manifiesto de que la persona va a durar poco, ¿no? Leyendo el currículum y en la entrevista. Eso es en el antes. Una vez que está incorporado, una persona que te daba tranquilidad de que se iba a quedar varios años, se puede ir a las 2 semanas por la simple razón de que le vendiste humo, de que la expectativa que se generó y que de la cual el selector es cómplice, ¿no? Sobre las condiciones ambientales, sobre el salario, sobre el plan de carrera, sobre la capacitación, el trato de su líder, el trabajo en equipo, la solidaridad de sus compañeros, teletrabajo sí, teletrabajo no. Bueno, todo eso se puede derribar a un candidato que te parecía que se iba a quedar 3 años, te duró 3 días, ¿no? Entonces, esto de fidelizar el talento, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Hay que fidelizar el talento del momento en que lo recluto, en el momento en que lo selecciono, ¿sí? Y es un camino largo en donde todos los días, tanto el de recursos humanos desde la función de recursos humanos y tanto su líder como gestión de los recursos humanos, tienen que empeñarse para lograr que ese candidato que se transformó en un empleado elija todos los días. Es el principal desafío que tenemos los líderes de recursos humanos en darle herramientas a ese líder que hace la gestión de recursos humanos, en que tenga todas esas herramientas para poder hacer que ese colaborador te elija todos los días. Pero no hay una receta, ¿sí? No hay una receta, es una sumatoria de situaciones que generan una expectativa que puede cambiar día a día. En la medida que la tenemos, ¿sí?, medianamente cumplidas, podemos decir que el empleado, el colaborador, es estable dentro de nuestra compañía. Pero sepamos que el cambio generacional de empleados y de colaboradores en una empresa que vienen de una pandemia, que están en plena revolución de inteligencia artificial, y a todo eso le sumo el auge del emprendedorismo, hace de que desde una organización poder tener a un colaborador, a un talento, entre 2 y 3 años nos podemos sentir satisfechos de haber hecho las cosas bien. Sí, total, por ahí en ese hilo me parece súper interesante porque es todo un proceso que justamente comienza con este janteo, pero me quedo sobre todo en la importancia que tiene recursos humanos, que es impresionante cómo ha cambiado. Hoy nosotros, Departamento de Recursos Humanos, porque es lo más genérico, es lo que se venía utilizando desde hace tiempo, pero hay empresas que a su departamento de recursos humanos lo renombraron como People, Capital Humano, People and Culture, Desarrollo Organizacional, People Operation, o sea, porque
nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene ese departamento, tanto para nuestros clientes internos y digamos que las líneas, como para estos colaboradores. Entonces, podemos tener, y me estoy yendo también a un caso un poquito extremo, podemos tener a un candidato que vamos a entrevistar, observamos su CV o su hoja de vida y vemos que, bueno, dura un año, año y medio, 6 meses, y bien dijo Fabio, no es una fórmula mágica de que nos diga que puede ser un recurso que se va pronto, porque si somos transparentes desde el área de recursos humanos, como también inclusive este posible futuro colaborador, creo que esta sinergia, ya cuando se convierta en un colaborador, lo que va a permitir es que, ok, me gusta, me siento cómodo, son sinceros, lo que me dijeron que me iba a conseguir, junto con las labores que iba a desempeñar, es cierto, los beneficios, yo también fui sincero en mis capacidades, en lo que sé hacer, en lo que puedo aprender a hacer. Entonces yo creo que esa primera conexión de dar o generar ese buen feeling va a permitir la transparencia, y de ahí en el resto es fidelizar, bien dice Fabio, a este colaborador, y para que dure, y no solo para que dure, sino que dentro de lo que esté en la empresa sea productivo y pueda generar valor. Entonces, para resumir un poco, si tuvieran que poner en tips o bullets, como le dicen, ¿cuáles son las claves que considerarían indispensables en el proceso de contratación para reducir la alta rotación? A mí recién con lo que decías, Miguel, se me viene la transparencia desde ambos lados, tanto desde quien va a contratar como quien se postula, y ahí influye lo que es el proceso de selección mediante Workon y Alkimetrics, que tenés la habilidad medida, entonces no es lo que dice un CV, sino es lo que sé. ¿Qué otras cosas se les ocurre agregar a ustedes? A ver, como decíamos antes, la gente se nos va de una organización por 3 grandes razones, ¿no? Ya lo dije en la anterior pregunta, tiene que ver con una expectativa de ingreso que no es acorde a su valor, ¿sí? Esta balanza entre valor percibido, valor generado, el colaborador entiende de que está generando más valor del que percibe. Que haya ese desequilibrio es una responsabilidad de recursos humanos y del modelo de compensaciones como para tratar de equilibrarlo, ¿sí? Y que el ajuste no sea solamente por inflación, sino también que haya por mérito cuando esa balanza está desequilibrada. La segunda razón es porque lo tratan mal. Entonces, si además de que entiende que le pagan poco, lo tratan mal, y cuando digo lo tratan mal es porque está en un ambiente incómodo, ¿sí? Tiene frío en invierno, tiene calor en verano, o lo tratan mal también en cuanto que no le dan todas las herramientas para ser productivo, o que su jefe, ¿sí? No lo escucha, no es ejemplo, no le da feedback, no le enseña. En todo eso lo tratan mal, incluimos todo eso. En ese aspecto, obviamente, Recursos Humanos tiene un valor importante porque ese líder debería haber sido nombrado líder si tenía habilidades para ser líder. Muchas veces las empresas cometen el error de transformar a su mejor vendedor en gerente de ventas. Perdimos al mejor vendedor y ganamos al peor gerente. Entonces, ahí es donde desde Recursos Humanos, desde la función, tenemos que generar herramientas y modelos de liderazgo como para que ese líder sea un líder que lidere equipos, ¿sí? Y lo tercero que les decía, que después de la pandemia es mucha gente en la desesperación por conseguir trabajo, agarra lo que viene, y aunque le quede lejos, y hay datos del Ministerio de Trabajo que son muy elocuentes, ¿no? En promedio, la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires tarda casi 3 horas entre ir y volver todos los días al trabajo, ¿sí? Trabajos presenciales me refiero. Hay algunos que tardan 5 minutos porque usan Workon y consiguieron trabajo cerca de su casa, y hay otros que hace poco salió un informe de Infobae de un carpintero que está 5 horas por día para ir y venir a su trabajo. Pero si el promedio son 3 horas en un trabajo presencial, que muchos de ellos son
de lunes a sábado, ¿sí? Estamos hablando de 15, 18 horas por semana viajando. Si le sumamos las 8 horas de sueño, prácticamente es un día por semana que perdemos de nuestra vida yendo y viniendo a trabajar. Entonces, si cuidamos contratando gente que vive cerca, como para poder fidelizar a ese talento que nos elija porque viene en bicicleta o caminando. Si cuidamos el aspecto compensatorio a través de hacer un bench con mercado y de tener esta balanza de valor percibido, valor entregado, casi individual, te diría, de cada colaborador, como para que se sienta reconocido en cuanto a su esfuerzo. Y si cuidamos este modelo de liderazgo, ¿sí? Y características ambientales del trabajo, para que ese colaborador se sienta bien tratado de alguna forma, y con esas 3 variables aumentamos significativamente las chances de que este colaborador nos elija todos los días y además nos recomiende. Y además, si estamos hablando de nuestro nicho, que es el retail, los locales comerciales, además venga a consumir y le diga a todos sus vecinos y amigos que vayan al restaurante de Pepe, que es donde él trabaja. Total, total. Ahí, tomando un poco lo que decía Fabio, hay cosas que no se recuperan, nada, como la palabra una vez dicha, como el tiempo que se pierde y es una locura un día a la semana, nada más trasladarse a tu trabajo. No tiene ningún tipo de sentido, y yo a eso que venías comentando, súper importante, de cómo evitar esta rotación, me afinco un poco en esto de agilizar los procesos, y sobre todo orientado a estas nuevas generaciones donde nada, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser expedito, y de alguna manera se tiene que adaptar el mercado a este tipo de situaciones y a este tipo de perfiles. Entonces, sumado a esto que comentabas, buscamos que existan procesos de contratación que sean muy ágiles, experiencias que sean, o que se cuide la experiencia de este candidato, que se busque objetivizar la decisión de sumar a un nuevo colaborador a través de distintas variables, todo posible gracias a tecnología, con herramientas, y ya después, cuando este colaborador ingrese a la compañía, bueno, cuidar este proceso de onboarding y tomar muy en cuenta estos 3 aspectos que estabas comentando. Chicos, ahí tenemos un comentario de Jenny Liliana. Dice, un gusto participar en este live. Muy interesante el tema. Qué importante es contar con esta aplicación para optimización de procesos de selección que a veces son tan largos, sobre todo cuando la necesidad es prioridad y en áreas de alta rotación que necesitan reposición urgente. Gracias por compartir. Bueno, Jenny, gracias. Sí, es nuestro propósito. O sea, hoy estamos trabajando, Workon tiene un montón de clientes, ya por suerte. Hay algunos muy grandes, la mayoría son muy chiquitos, que son los negocios del barrio. O sea, la única forma que los vecinos del barrio trabajen en el barrio es que los locales chiquitos, unipersonales del barrio usen Workon. Pero también tenemos grandes cadenas de gastronomía, de moda, y es increíble cómo grandes corporaciones que tienen 500 locales comerciales en el país, cuando vos veías su proceso de selección, es un poco lo que decía recién la chica que nos escribió, ¿no? Su proceso era totalmente obsoleto, tradicional, donde se llevaba a un local una pila de currículums impresos y empezaba a ver uno a uno, y este vive muy lejos, este sí, horas y horas leyendo. Ante esa problemática de costo y tiempo de selecciones que llega Workon como para tratar de solucionarles a esos electores, a esos dueños de empresas, que son los que hacen los procesos de selección, solamente entrando a la app, creando la búsqueda, se abre el mapa y aparecen los candidatos cerca del negocio, listo para machear, y como dije antes, un proceso que antes duraba una semana, hoy lo corregís en la mañana, y eso es no solamente mejora de calidad de vida del vecino, sino también una oportunidad de mejorar los indicadores de negocio, que bueno, es lo que genera trabajo después, ¿no?
No, y sumado a eso, también mejorás la calidad de quién va a tomar ese trabajo, del colaborador. Mejorás su calidad de vida, porque al estar cerca, lo que decíamos antes, son 18 horas semanales menos que pierde y puede utilizar en otra cosa, desde pasar tiempo con su familia hasta hacer un hobby que le guste, hasta instruirse para poder capacitarse y poder seguir avanzando en la carrera que quiera. Así que es súper valioso, súper Sí. valioso. Y también, Fede, para el dueño de un restaurante o el gerente de un local. Nosotros tenemos de clientes a Café Martínez y antes de Workon, un gerente de un local prácticamente pasaba casi todo el mes entrevistando gente, porque tenía tanta rotación, ¿sí? Que entrevistaba gente y mientras tanto variables de negocio como la retención de los clientes, que vengan más clientes, la facturación, la compra, la imagen del local. Se le pasaban de largo porque estaba todo el día entrevistando porque tenía casi un 60% de rotación anual. Hoy con Workon la bajó a un 20% y ahora tiene tiempo de gestionar su restaurante en todas las variables del negocio porque su principal ocupación hoy ya no es elegir gente, sino hacer que su negocio sea rentable. Realmente ahí es el costo de oportunidad de elegir una alternativa que vendría a ser pasar horas y horas revisando currículums y en un proceso de selección tradicional o elegir esta alianza entre Workon y Alchemy. Totalmente. Bueno, ¿tienen algo que quieran comentar ustedes, algo más para sumar? Yo de mi lado y escuchándolo un poquito lo que venían comentando y sobre todo siendo fiel al tema de la conversación de hoy en día, creo que la idea de cuando hablamos de optimizar, puede ser ideal y a veces se puede asociar, no es hacer procesos más económicos para contratar más rápido, porque al final puede que no termine saliendo tan bien, sino hacer procesos más inteligentes al momento de querer optimizarlo. Porque la idea es que el tiempo que invierte este seleccionador, este reclutador en definir o en identificar a un candidato, bueno, al final sí es invertido de manera inteligente, te ahorra horas, y hablamos de semanas o meses que tardan en algunos procesos, al momento de tener perfiles que puedan ir rotando. Entonces, pensemos en optimización como en, desde un aspecto más inteligente, saber quiénes colaboradores, cuáles aspectos son los que debemos de tomar en cuenta y empezar el ejemplo de Café Martínez, agregar o invertir ese tiempo a agregar valor en nuestros negocios. Perfecto. Yo de mi lado, nada, 3 cositas. Una, agradecer el webinar organizado por Alchemy. Es un honor esta integración que hemos hecho de nuestros servicios. Es el primer paso de muchos que vamos a hacer juntos. Nosotros ya estamos abriendo Chile, Paraguay, Uruguay, así que vamos a ir también con Alchemy a estos países para mostrar nuestra alianza. Segundo, bueno, invitarlos a usar Workon, la pueden usar gratis durante un mes, así que es gratis para el que busca trabajo y para las empresas tiene un pequeño abono mensual muy, muy económico, por eso nuestro propósito es bajar los tiempos y costos de selección. Los tiempos ya se los expliqué, el tema de costos es muy económico. Workon es una suscripción tipo Netflix, todos los meses, la usás mucho, poco, nada, pagás siempre lo mismo, así que mucha transparencia al respecto. Y lo tercero, volviendo al principio de nuestra charla, revalorizar el tema de la importancia de que los líderes sean los verdaderos gerentes de recursos humanos de su gente, ¿sí? Podemos comprar su tiempo, podemos comprar algunos movimientos físicos, pero no podemos comprar su pasión, su gana, su compromiso, tenemos que ganarnos todo eso y para eso necesitamos un buen estilo de liderazgo, necesitamos herramientas de recursos humanos, por eso es tan importante separar esto de función y gestión.
Bueno, para ir cerrando, primero que nada, gracias Fabio por sumarte a este webinar. Gracias Miguel también por sumarte acá y colaborar conmigo en este webinar. Gracias a todas las personas que se unieron y participaron. Fue un honor haber liderado este webinar junto a ustedes. Estuvimos hablando del futuro del trabajo, estuvimos hablando de los desafíos que enfrentan las compañías a la hora de contratar estos perfiles en puestos de alta rotación, estuvimos hablando de la integración de Alchemy con Workon, y creo que nuestro desafío en conjunto es seguir apostando por soluciones que no solo reduzcan tiempos y costos de contratación, sino que también aporten valor tanto para quien contrata como para quien va a ser contratado. Así que, sin más, si les interesa seguir esta conversación, pueden seguirnos, pueden visitar nuestro sitio web, ahí www.alchemy.org, o el de Workon, workonglobal.global. Así que, sin más, muchísimas gracias por haber participado. Nos vemos en la próxima. Gracias, chao Miguel, gracias por todo. Un saludo a todos, gracias por estar.